se les va a empezar a llenar. Entonces, tiene que haber, porque si ustedes no son ordenados a la hora de configurar bien la forma de cómo las vistas quedan en el browse, todo eso se les va a desordenar, y después querer ir a buscar la vista arquitectónica de acabados de nivel 1 va a ser un dolor de cabeza, ¿verdad? Cuando ya tengan unas 80 vistas ahí creadas. Entonces es bueno empezar a categorizar, ¿verdad? Y empezar a dividir. El problema es que aquí, si yo lo quiero hacer con el browse de esa forma, no voy a tener, o sea, porque el browse lo único que me está dividiendo es las vistas en planta de las vistas de cielo, y me las divide de lo que son las elevaciones o secciones que pueda tener el proyecto, pero dentro de la propia vista no hay una condición que me genere una división de esta vista. Voy a activar ahorita el cuadro de las propiedades. Y entonces aquí se pueden dar cuenta que muchos de los elementos que rigen la forma en la que esto se organiza acá están contenidos dentro de los elementos de propiedades. Ahí están los parámetros que rigen la vista. Incluso vean, desde la disciplina a la que pertenece, que es arquitectura. Fíjense qué va a suceder aquí en el browse si yo cambio esta disciplina aquí. Si yo cambio que ya no es arquitectura, sino estructuras, bueno, primero la visualización cambia, pero bueno, aquí no surte efecto porque no hay un filtro que me permita poder hacer la división entre especialidades, al menos en este templo, si ustedes se fijaron. Entonces, no surte efecto aquí, surte efecto esta vista porque está programada así. Pero yo quisiera que de repente esto pudiera surtir efecto acá y que de repente me dividiera las plantas que son de estructuras de las plantas que son de arquitectura. Porque ahí van a empezar a surgir otras vistas, ¿verdad? La planta estructural del nivel 1, la planta estructural del nivel 2, del edificio A, del edificio B, etc. Entonces, si no, voy a tener una sola ensalada de elementos aquí. Entonces, aquí es donde Revit nos permite poder crear parámetros que nos permitan organizar de mejor forma lo que tenemos ahí. Les voy a crear un parámetro que al menos me divida las especialidades dentro de la arquitectura. Por lo menos que me divida lo que van a ser todas las plantas de acabados de todas las plantas que van a ser de acotado. Que me queden separadas, que no me queden todas unidas. Porque así me va a ser más fácil poder empezar a buscar todas las plantas de acabados y buscar el nivel 1 o el nivel 2. Todas las plantas de acotados y buscar el nivel 1 y el nivel 2, y no que me queden en esta ensalada en la que están. Entonces, y aquí sí quiero que, ahorita no tendrían que estar haciendo nada en las computadoras, porque ahorita se está explicando una parte teórica. Sí quiero que vean todos hacia acá, hacia la pantalla. Una vez yo les explique cómo crear el parámetro, les voy a dar chance para que ustedes hagan lo mismo y lo repliquen en sus plantillas, en lo que están enseñando. Ahí sí voy a querer que todos estén en la computadora trabajando. Pero lo voy a hacer primero aquí, ¿ya? Para que ustedes vean cómo esto puede permitir la organización de la información que nosotros podemos tener acá. Que es uno de los elementos claves que les voy a pedir para la próxima semana como parte de la tarea. Entonces, lo primero me voy a venir a la pestaña que dice Manage. En la versión en español es gestionar, ¿verdad? O es como las herramientas administrativas del proyecto. Aquí, en estas categorías donde está el Settings, que es donde están las configuraciones básicas, ustedes deben de buscar veamos esta opción, el Project Parameters, o sea, los parámetros del proyecto. Aquí es donde nosotros podemos empezar a agregar o añadir parámetros que no son los típicos que un proyecto normal puede tener, sino que los que ya son personalizados. Nosotros podemos crear parámetros que son personalizados. Entonces, esto nos va a llevar a este menú. En este menú, por ejemplo, hay un parámetro que no es un parámetro propio de las plantillas de Revit que viene como ejemplo en esta plantilla, pero este parámetro no es un parámetro propio de Revit, sino que ha sido creado como un parámetro adicional a las condiciones que puede tener. Pero este es de ejemplo. Si ustedes ven aquí está el botón para añadir parámetros, para modificar parámetros como estos que yo voy creando, y para remover o eliminar parámetros que no necesito. Que de repente yo creo un parámetro para una condición y después ya no lo utilizo, lo puedo borrar de ahí.
Entonces voy a añadir un parámetro nuevo. Ven que aquí hay varias opciones. Voy a crear un parámetro de proyecto ahorita, porque este es un parámetro que va a funcionar para este proyecto que estoy trabajando. Aquí está otra casilla que se llama Share Parameters. Lo vamos a dejar ahorita de lado, más adelante vamos a ver cómo funciona. Pero básicamente en concepto de Share Parameters, ustedes pueden crear una plantilla general donde pueden tener un compilado de parámetros que no importa en qué proyecto lo quieran aplicar, ese archivo ustedes simplemente lo jalan y les va a traer todos los parámetros que ustedes ya preconfiguraron de varios proyectos. Entonces es como un archivo común que ustedes pueden compartir en cualquier otro proyecto. Abrieron un proyecto nuevo, no van a tener que ir a buscarlo en el proyecto base, sino que simplemente lo buscan en ese share parameter. Porque a veces el problema es que lo tengo que ir a buscar en el proyecto que lo creé, y del proyecto que lo creé lo tengo que traspasar al otro, que se puede volver un poco confuso y complicado. Entonces este mantiene una plantilla común en el disco duro, en el cual ustedes ahí los tienen todos, ya los configuraron una vez y después solo los van jalando a los distintos proyectos que los necesitan. Bien, ahorita lo vamos a hacer de forma sencilla, un parámetro para este proyecto. Y le voy a poner aquí como nombre especialidad arquitectura. Así se va a llamar. O sea, va a ser una casilla en la cual yo voy a hacer una división, le voy a poner un parámetro básico, y ese parámetro lo que va a hacer es configurar que las vistas puedan tener una forma de organización distinta a futuro. Por ejemplo, según su especialidad. Las vistas que son de la especialidad de acabados van a quedar aglomeradas en un punto. Las que son de acotados, que es otra especialidad de la arquitectura, van a quedar en otra parte. Así también pueden hacer las divisiones, por ejemplo, entre especialidades, por ejemplo, las de estructuras, las de eléctrica, las de hidráulica, como ustedes quieran. Entonces yo voy a crear un parámetro ahorita para arquitectura. Este va a ser un parámetro de instancia, porque no quiero que funcione como tipología, sino que como instancia. O sea, cada elemento de vista de forma independiente va a tener una configuración distinta, que yo se la voy a ir asignando para que esto se vaya agrupando de la forma correcta. Luego aquí me voy a venir al tipo de parámetro, y lo que voy a hacer es que voy a escoger aquí qué tipo de parámetro necesito. Necesito un parámetro de longitud, que es un parámetro de dimensión. O sea, que a raíz de una cota yo ligo la cota y ese parámetro funciona de forma automatizada. Puede ser de integración, parámetros numéricos, etc. Ahí le ponen el que ustedes necesiten. Para este caso, nosotros lo que necesitamos es un parámetro básico de texto. Porque yo lo que necesito es poner un texto que me haga la función de dividirme esas especialidades. O sea, por ejemplo, si le voy a poner especialidad de acabado, ahí le voy a poner contexto acabado. Si le voy a poner acotado, ahí le voy a poner contexto acotado. Entonces lo vamos a configurar como de texto. Ahorita aquí en el grupo que quede ahí donde está, en los parámetros de texto, no me voy a meter en otra cosa ahorita acá. Y aquí, esto es clave a la hora de generar parámetros. ¿Con qué tipo de elementos lo voy a asociar para que funcione ese parámetro en el que yo quiero? O en donde yo quiero. Ahorita el parámetro debe de funcionar para las vistas. O sea, lo que yo voy a alterar son las vistas de mi proyecto. Todas estas que están acá, ustedes ven aquí en el browser, todas estas son vistas. Las vistas en planta, las vistas de cielos reflejados, las vistas en elevaciones. Entonces este parámetro lo que va a hacer es afectar las vistas. Y dentro de las categorías yo debo de buscar una categoría que se llame vistas. Entonces si yo empiezo a buscar del listado de todas las categorías, me voy a ir de una vez a la letra V. Ustedes ven que aquí aparece la categoría que dice vistas. O sea, ese parámetro se va a ir a alojar ahí, porque si yo lo creo así no va a quedar alojado en ningún lado. Este se va a ir a alojar a las vistas específicamente. Ahora, aquí, ya habiendo hecho esta configuración, simplemente le voy a dar OK. Ven que aquí aparece ya el parámetro creado y le voy a dar clic en OK. Ahora, ¿qué tengo que revisar? Bueno, yo elijo una vista aquí, por ejemplo esta que dice arquitectónica de acotados, nivel 1, edificio B, y ustedes pueden ver que aquí en estas propiedades, ahorita, en la base donde dice el texto, aparece el parámetro que yo acabo de crear. Y dice especialidad de arquitectura. Entonces vean, ahorita no va a suceder mayor cosa, pero ya le voy a poner la información. Esta es una vista de acotados.
Entonces aquí le voy a poner la especialidad de acotados, así, y esto se lo voy a aplicar a esta vista. A esta otra que está acá también es de acotado. Fíjense que solo basta con que yo introduzca el texto una vez y después el programa mismo me crea como una lista desplegable y yo lo puedo buscar en una lista desplegable de ese texto, porque se pueden cometer errores que cuando yo esté digitando se me puede ir una letra o cualquier otra cosa y entonces ya me empieza a generar como que fueran categorías distintas y el error solo es una letra. Entonces al poderlo elegir aquí yo estoy dando certeza de que está escrito igual el parámetro, se lo agregué a este. Edificio B, esta es una especialidad de acabados, esta no existe, por lo tanto la voy a crear, acabados, aplicar, y a esta otra vista igual le voy a poner acabados. Aquí está, aplicar. Ahora vean, estas vistas que me están quedando aquí, no las puedo meter ni en la categoría de acabados ni de acotados, sino que por ejemplo si me voy a la vista del nivel 2, lo que voy a hacer es que esa vista le voy a poner aquí que pertenecen a una especialidad que son las vistas de trabajo. O sea, cualquier modificación, alteración que yo quiera hacer del proyecto la voy a hacer en esa vista base y le voy a poner vista de trabajo. Igual la del nivel 1 la voy a categorizar como vista de trabajo. Veamos si la vista 2, aquí hubo un problema con la vista. Nivel 1, ahí está, trabajo, y la de conjunto de igual forma. Bien. Entonces si se fijan hay tres categorías de especialidad de arquitectura ahorita: las vistas de trabajo, la de acabados y la de acotados. Ahora, lo que yo quisiera es que, voy a cerrar momentáneamente el cuadro de propiedades, es que aquí en el browse no me salgan todo ese listado de vistas sin una asignación, sino que lo que quiero es que se empiecen a categorizar y a dividir de acuerdo a la especialidad en la que yo he establecido ahorita que se deben dividir. Para eso voy a hacer lo siguiente: me voy a venir al menú que dice View acá, en la configuración de vistas. Aquí en la configuración de vistas está esta parte que dice User Interface. Ya algunos saben para qué sirve esto. ¿Para qué sirve el User Interface? Algunos ya me han consultado por esto porque les ha dado problemas. ¿Para? Correcto. Aquí hay algunas barras, por ejemplo como el Project Browser, que se pueden activar o desactivar. Si a mí, yo sin querer cerré esta barra de aquí, entonces aquí la puedo activar o desactivar, o la de propiedades, que yo la he estado cerrando y apagando ahorita, desde ahí las puedo administrar o gestionar. Pero ven que aquí al final hay una opción que se llama Browser Organization, o sea, la organización que yo debo de, o que yo quiero tener dentro de este sistema de configuraciones de vista. O sea que yo puedo aquí configurar la forma en la que yo quiero que se divida esto de aquí. ¿Sí? ¿Queda claro para qué sirve esa herramienta? Vale. Fíjense bien. Aquí hay varias formas de organización de vistas. Y vean, yo puedo organizar ¿qué? Vistas, hojas y cuadros. A los tres les puedo agregar filtros, o sea, vistas, que está aquí, hojas, que está aquí, y los cuadros, los schedules, que están acá. Esas tres configuraciones yo las puedo alterar, o yo las puedo organizar en la forma que yo necesito. Nosotros nos vamos a centrar en el de las vistas, View. Y vean que aquí hay varias formas de poder organizar esas vistas. Yo ahorita no me voy a meter con ninguna de estas, que está aquí. Voy a crear una organización nueva, que se va a basar en lo que está ahorita como organización de browse, pero que le voy a agregar la subdivisión de especialidad. Entonces voy a darle aquí en nuevo, le voy a poner un nombre, especialidad
arquitectura, le voy a poner. Y vean que aquí me lo crea el programa y me abre este menú que es el de configuración de la vista. Entonces, aquí lo que voy a aplicar son filtros, si ustedes se fijan. Entonces, puedo aplicar filtros acá o lo puedo hacer por medio de agrupaciones. Cualquiera de las dos es válido, como ustedes quieran hacerlo. Yo lo voy a hacer ahorita por medio de agrupaciones y no como filtro. Quiero que veamos primero cómo funciona acá. El primer grupo que quiero que me cree el programa va a ser el de los tipos de vista. O sea, que siempre me las organice por vistas en planta, vistas de cielo reflejado, vistas de elevaciones, secciones. Eso sí quiero que me lo mantenga. Entonces, este va a ser mi primer filtro y dentro de todos los parámetros le voy a poner acá el que dice type, que sea según tipo de vista. El segundo filtro es el que me interesa, porque en el segundo filtro le voy a poner aquí el parámetro que yo he creado, el que dice especialidad de arquitectura. Vean que aquí va a usar todos los caracteres y el programa por default me los va a organizar en forma ascendente, o sea, por orden alfabético u orden numérico, ya que es lo que normalmente hace el sistema. Vamos a darle clic aquí y veamos qué es lo que hace el programa. Ahora voy a activar con un cheque esta vista, que es el filtro que acabo de crear con el que quiero que esto se organice, y le voy a dar a aplicar. No sé si logran ver ahí porque se ha añadido un parámetro de tipo que no estaba considerado en un inicio. Entonces, ven que las floor plan están acá. Y si se fijan hoy, hay 3 subcategorías dentro de la floor plan. ¿Sí? Entonces, estas 3 subcategorías son acabados, acotados y vistas del trabajo. Si yo despliego acabados, ven que aquí está la planta arquitectónica de acabados, nivel 1 y nivel 1 edificio B, las de acotados y las vistas de trabajo, que son las genéricas que yo tenía. Esta es una forma de organización. Aquí hay un parámetro que probablemente no era el correcto, digámoslo así, dentro del filtro agrupación, que era el tipo. Creo que este family and type era el que tenía por default. Ahí está, correcto, ese es. El family and type hacía la agrupación de plantas, cielos y elevaciones. Entonces, porque en elevaciones yo puedo tener elevaciones, vean que aquí aparece ese símbolo de interrogación, es porque esas vistas no tienen una categoría de especialización de arquitectura. Al no tener categoría, entonces él no hay a dónde insertarlas y por eso las deja con el signo de interrogación. Pero yo puedo tener vistas, por ejemplo, que son vistas de acabados, vistas de acotados también. Entonces yo puedo tener, y supongamos que estas son de trabajo, entonces esta vista voy a abrir el cuadro de propiedades. Vean lo que sucede, ya hoy que ya está configurado el parámetro y que el parámetro lo he puesto a trabajar dentro de mis vistas, ya solo basta con que yo seleccione una, voy a agarrar esta vista y aquí en la especialidad, por ejemplo, le voy a asignar la de trabajo. Entonces, vean que aquí ya hizo la subdivisión de forma automática. Entonces, yo puedo hacerlo con todas las demás vistas. ¿Ven? Y entonces empezar a hacer que toda la información quede filtrada en la forma correcta, por así decirlo. Ahora voy a crear una vista, por ejemplo la vista voy a hacer un duplicado. Y esta vista le voy a poner vista o elevación arquitectónica de acabados. Y va a formar parte de las vistas de acabados, por así decirlo. Entonces aquí abajo le voy a cambiar y la voy a pasar a donde dice acabado y ven que aquí ya generó la otra subdivisión. Entonces ven el propósito con el que se utiliza un parámetro. O sea, aquí se hace el ejemplo empezando por la cuestión de las organizaciones de vista, pero los parámetros se pueden ocupar para infinidad de cosas en Revit. O sea, pero el parámetro lo que tiene que hacer es generar una orden que se puede ejecutar y que me permita a mí organizar las cosas de la forma en la que yo necesito. Yo lo he utilizado para la organización de vistas, pero estos parámetros se pueden ocupar, y ya lo vamos a ver más adelante, cómo se crean parámetros para creación de muebles, para darle una orden de que, por ejemplo, haya ciertos elementos que se apaguen o se enciendan
en ciertos elementos gráficos que yo estoy poniendo en el programa. Más adelante lo vamos a ver aplicado en los templates también. Entonces, esa es un poco la idea que yo quiero que ustedes vayan teniendo de la forma en la que funciona el programa a través de los parámetros. Y por eso lo quise hacer con este ejemplo. ¿Ok? ¿Preguntas ahorita? No hay. Bueno, háganlo ustedes en sus máquinas ahorita, sí, de que ahí van a salir las dudas. Traten de aplicarlo. Vamos a dar ahorita unos 15 minutos para que hagan la aplicación.